cuarto para una sociedad anónima. Entonces ahí tiene el resultado contable. Unos son positivos, otros son negativos ahí. Dividendos percibidos por Cobose, dividendos percibidos del exterior, gastos de operación con respaldo, gastos de operación sin documentos de respaldo, depreciación del activo fijo revalorizado antes de 1995, depreciación del activo fijo revalorizado en 2000, intereses pagados a socios sin préstamos a terceros, aportes a un seguro privado, aporte a la Caja Nacional de Salud, gastos de una cirugía al gerente general, honorarios de abogado con retenciones no pagadas y la reserva legal. Para la SRL en un 10% y para la SA en un 20%. Copien esos datos y nos faltaba terminar de ver los gastos no deducibles con ustedes, ¿verdad? Sí, Lizzy. Ya, enseguida vamos a concluir. Dio un vistazo solamente en las diapositivas y nos dijo que nos iba a dar los gastos específicos para esta clase recién. Ya he avanzado, solo faltaba terminar. No he dado un pantallazo más. Ya hemos avanzado en base a las diapositivas y vamos a revisar dónde hemos quedado. Pero vayan copiando esta información para que tengan la tarea. Terminan de copiar y terminamos de ver el IUE. Licenciado. Hernández es el 12, Liz. Hay un ratito. Estoy confundiéndome de paquete. Primero contaduría. Después estamos este es financiera, ¿no? A ver. Ya, primero financiera. Grupo 52. Del 1 al 17. Número. Por su número tiene que dar. Si no sabe, no le anote. Ya. ¿Qué más? Hasta el 17. Ah. 22. ¿Y aquí más? Hasta el 35. Núñez Rueda. ¿Correcto? Ya. ¿Qué más? Número. ¿Qué pasa, señor? Por esta vez le va a hacer se hace. Flores, ¿quién es? Estar atento, he dicho hasta el 17, ¿verdad? ¿Qué más hasta el 35? Financiera, hasta el 46. Suma. ¿Quién más?
4. Presente. Hasta el 15 primero. 3, 12. 4 me ha dicho. Becerra. 4. Presente, licenciado. 4, Becerra. Arce. Ya. 4. ¿Quién es 3? 3, licenciado. Entonces, cada una de esas, de esos datos, partiendo de los dividendos, tienen que identificar si se trata de un ingreso no grabado ¿Qué más? o un ingreso grabado, gasto deducible o un gasto no deducible. ¿Qué mamá? Presente. 9, licenciado. Después de que hagan esa clasificación, van a sumar a cuánto alcanzan los ingresos no grabados y los gastos no deducibles para cada una de las sociedades. Se apuran, por favor, y me avisan para que pueda mostrarles las distribuciones en porcentajes. ¿Y está? No, Liceo. Falta copiar, licenciada. Ya.
Me avisan una vez que terminen, por favor. Licenciada, por mi parte ya acabé de copiar. Ya, los demás. Ya terminé de copiar también, licenciada. Ya. Ahora pasen a copiar. En la parte inferior entonces tienen que totalizar a cuánto alcanzan los ingresos no grabados para cada una de las sociedades y los gastos no deducibles. Una vez que tengan esa información, se van directamente al formato para la determinación de la utilidad o base imponible para el cálculo del IUE. Y la demás información tienen acá. Se pide realizar la distribución de resultados o dividendos de las 4 formas. Para la sociedad colectiva tienen 3 socios. Los porcentajes de acuerdo a la participación de aportes, administración en partes iguales y la mixta. Para la mixta estamos separando de acuerdo a la proporción de aportes 40%, administración 30% y partes iguales 30%. Para la SRL son 4 socios. De igual forma ahí tienen los porcentajes para las 4 formas. Sociedad en comandita simple también son 4 socios y tienen las 4 formas de distribución. Así que copien por favor esa información y después terminamos de ver el IUE.
Entonces ahí faltaría para la sociedad anónima. Está en la parte inferior, me avisan por favor para que pueda subir. Entonces, para que vayan seleccionando sus gastos. Primero, sus ingresos. No se olviden de la aplicación del principio de fuente que les he indicado. Para que los ingresos estén grabados por el IUE, esos ingresos se tendrían que haber generado en Bolivia. En la práctica les estoy dando 2 dividendos. La empresa tiene acciones y por esas acciones le están distribuyendo dividendos, ¿verdad? Unos son en el exterior y otros son en el país. El principio de fuente claramente les he indicado. Si se genera en Bolivia, quiere decir que están alcanzados por el IUE. Si no se generan en Bolivia, quiere decir que son ingresos no grabados. Entonces ahí escojan esos dividendos que se han generado en el exterior. Entonces serían, ¿qué tipo de ingresos serían? En el exterior serían no grabados. Sería no grabado, ¿verdad? Entonces ahí coloquen ING, ingreso no grabado. Pero también se les ha aclarado que son ingresos no grabados aquellos ingresos que ya hayan formado parte de la base imponible del IUE. Ahí tienen otros dividendos que nos están pagando acá en Bolivia. Son dividendos de Cobose, ¿verdad? Cobose ya ha liquidado el impuesto. Ese dividendo ya es el resultado a distribuir que obtuvo Cobose, ¿verdad? Entonces no puede volver a formar parte de la base imponible para el cálculo del mismo impuesto. Y por ese motivo se considera un ingreso no grabado. ¿Está entendido esa parte? Sí, dice. Ya. Ahora, para los gastos. Recuerden la regla básica. Hay que cumplir 2 condiciones para que los gastos sean deducibles. Que los gastos sean necesarios para mantener la fuente generadora de ingresos, ¿verdad? O sea, gastos que estén vinculados con la actividad que se desarrolla y que sean necesarios para generar esa fuente de ingresos, para generar y mantener esa fuente de ingresos. Y la segunda condición es que estén respaldados con documentos originales, ¿verdad? Y luego ya tenemos los artículos donde se establecen los tratamientos especiales, ¿no?
y los ajustes que se tendrían que hacer para su consideración de la deducibilidad y no deducibilidad. Entonces, tomen en cuenta esa regla básica y todo lo que les he ido explicando respecto a cada gasto. Ya, voy a subir para que puedan ver ahora la sociedad anónima. Hasta ahí han debido copiar. Me avisan por favor una vez que terminen para que terminemos de ver las diapositivas sobre el IUE. Estábamos viendo los activos fijos, ¿no? Quedamos en pérdida de capital. En esa diapositiva hemos quedado. Ahí hemos quedado, ¿verdad? Les muestro las diapositivas. Algunos han debido capturar las diapositivas y ya las tienen también. Otros toman sus apuntes. Pero es importante que tengan en sus cuadernos para que vayan revisando, porque es más complicado ir al video, buscar en qué parte está, que es mucho más fácil en el cuaderno, ¿no? ¿Ya está? Licenciada, disculpe, ¿puede cambiar a la otra hoja? Creo que me equivoqué en anotar un dato. ¿La parte superior o...? ¿Dónde están los datos? Muchas gracias, licenciada. Ya. Los demás ya han terminado de copiar esa distribución. Ya. Entonces vamos a terminar de ver el IUE.
Entonces, recuerden, ahí tenemos el IUE, la normativa, ley 843, decreto supremo 24.051. La alícuota 25%, es un impuesto anual. Acá hemos explicado el principio de fuente. Si se genera dentro de Bolivia, entonces un impuesto que está alcanzado por el IUE. Si se genera fuera de Bolivia, es un ingreso no grabado. Luego hemos visto que el impuesto se calcula sobre las utilidades. Las exenciones. ¿Qué formulario se presenta? El formulario 500 y en el 605 los estados financieros. Hemos visto cómo se establece la fecha de vencimiento para el pago y liquidación del IUE. Son 120 días a partir del primer día siguiente al cierre del periodo contable. Y hemos entrado a ver específicamente los sujetos pasivos que están obligados a llevar registros contables y elaboran sus estados financieros. Entonces acá hemos visto los estados financieros, son 5. Hemos mencionado sobre el aplicativo Facilito y el aplicativo CIAT, donde se presentan los estados financieros. El hecho imponible el IUE se aplica sobre las utilidades que resultan de los estados financieros, los cuales se elaboran de acuerdo a principios de contabilidad generalmente aceptados, a los cuales se van a afectar esos ajustes impositivos de acuerdo a ley y de acuerdo al decreto reglamentario. Estos sujetos pasivos son empresas privadas, empresas públicas, y ahí tenemos los 6 tipos de sociedades más las empresas unipersonales. También hemos mencionado que este impuesto anual se va a calcular en base a los ingresos y gastos considerados en el año, ¿sí? En el año en que se devengan los mismos, pero adicionalmente existe la posibilidad de declarar este impuesto en base a cuando se produzca el pago de las cuentas por cobrar. La determinación de la utilidad neta, hemos mencionado que resulta, ¿no?, de obtener primero la utilidad bruta, los ingresos menos el costo de ventas. Ahí vamos a restar los gastos necesarios para su obtención y conservación de la fuente. Y fíjense acá, se admiten como deducibles todos aquellos gastos que cumplan con la condición de que sean necesarios para la obtención de la utilidad grabada y la conservación de la fuente que las genera, de donde obtenemos la utilidad neta imponible, ¿no? ¿Cuáles son esos gastos? Entre ellos tenemos los aportes obligatorios de organismos reguladores, supervisores, las previsiones, los beneficios sociales, tributos nacionales y municipales y otros. Ahí tienen 2 gráficos donde para la obtención de esta utilidad neta imponible vamos a tomar la totalidad de los ingresos menos los gastos y la diferencia llega a ser la utilidad neta imponible. Si los ingresos son mayores a los gastos, entonces tenemos una utilidad. Si los gastos son superiores a los ingresos, en ese caso tendríamos una pérdida. Esta regla general tienen que recordar siempre, ¿no? Esta regla general vamos a aplicar para ver si son deducibles o no deducibles. Los gastos son aquellos que sean necesarios, ¿no?, para mantener la fuente generadora de ingresos. Estos gastos pueden ser realizados en el país o en el exterior. La condición es que estén vinculados con la actividad grabada y estén respaldados con documentos originales. Luego hemos visto los gastos deducibles respecto a la evaluación de existencias en inventarios, que deben seguir un sistema uniforme de evaluación. Puede ser costo de reposición o valor de mercado, el que sea menor, ¿no? Una vez que se adopte un sistema,
se debe seguir con el mismo, a no ser que se pida el cambio y la autorización por el Servicio de Impuestos Nacionales. Lo tenemos ahí entre los gastos deducibles a las depreciaciones, créditos incobrables, honorarios de directores y síndicos, gastos de movilidad, viáticos y similares, gastos y contribuciones en favor del personal, aguinaldos, otras gratificaciones que paguen al personal, donaciones a entidades sin fines de lucro que estén exentas del IVA, pero acá nos ponen un límite. Nos dicen solamente que se puede donar hasta el 10% de la utilidad sujeta al IVA. Lo que se exceda va a ser no deducible. Hemos visto el tratamiento de derechos, en el caso de alquiler. Los bienes que se alquilen deben ser utilizados para la generación de los ingresos. Luego tenemos el pago de regalías, derechos de autor, patentes, marcas de fábrica y fórmulas. Y en particular estos activos deben estar debidamente documentados a efectos de demostrar el valor de dichos gastos. Respecto a las remuneraciones al factor trabajo, hemos indicado que tenemos los diferentes tipos, que son sueldos, salarios, comisiones, aguinaldos, remuneraciones a los dueños, socios, accionistas, cónyuges, parientes. La condición es que trabajan y que por ese trabajo se les esté pagando. Deben figurar en planillas que están sujetas al pago de aportes legales y principalmente hay que demostrar la aplicación del RSI-VA, excepto para los aguinaldos, ya que los aguinaldos se pagan al 100%. Además, se aceptan otros gastos, aquellos gastos efectivamente pagados en favor del personal, por los siguientes conceptos: asistencia sanitaria, ayuda escolar, deportiva, etc. Siempre que sean menores al 8.33 de la planilla anual. Con relación al pago de aportes, es importante mencionar, en la práctica yo les estoy dando dos pagos de aportes. Uno es a un seguro privado y otro es a la Caja Nacional de Salud, ¿verdad? Entonces ahí la empresa estaría pagando aportes patronales a dos instituciones que prestan estos servicios médicos, ¿verdad? Entonces no se puede pagar doble. Está aceptado a la Caja Nacional. ¿Cuándo es válido el seguro privado? Cuando la Caja Nacional delegue sus servicios mediante una resolución en la cual autorice la contratación de un seguro privado. Entonces tomen en cuenta eso para el desarrollo de su práctica. Luego tenemos el tratamiento de los intereses, ¿no? Van a ser deducibles los intereses, actualizaciones, gastos conexos, siempre que la deuda se haya contratado para producir la renta. Y con relación a los intereses se va a considerar deducibles hasta la tasa LIBOR más el 3% si son intereses pagados por préstamos del exterior. Si son locales se va a aceptar bancaria. Y para la industria petrolera, que la deuda más el interés sea por un importe menor o igual al 80% de la inversión. Respecto a los arrendamientos, se va a aceptar su deducibilidad, el valor total de las cuotas del arrendamiento financiero más los gastos de reparación y mantenimiento de los bienes. Para los seguros tenemos las primas de seguro sobre bienes y accidentes de trabajo. Cualquier otro seguro automáticamente son no deducibles. Respecto a los tributos, tenemos el ITE no compensado con el IVA, que es un gasto deducible, el impuesto a la propiedad de bienes inmuebles y vehículos automotores, el IMT,
de inmuebles y vehículos automotores, el impuesto a la transmisión gratuita de bienes siempre que la empresa reciba ese bien, el pago de tasas y patentes municipales de la gestión. Intereses y mantenimiento de valor va a ser deducible de los componentes de la deuda tributaria. Las multas que están reguladas según el Código Tributario son los gastos no deducibles. Lo tenemos dentro de los deducibles el IVA no computado como crédito fiscal relacionado a operaciones no gravadas. En ese caso directamente van a ir a afectar al costo. En compras, el ICE cuando este impuesto no es recuperable, directamente va a ir al gasto. Las regalías y derechos de las empresas petroleras también son gastos deducibles. Las patentes mineras, derechos de monte, regalías madereras son gastos deducibles. Entre los gastos operativos tenemos aquellos que sean necesarios para el desarrollo de la producción y de las operaciones mercantiles de las mismas, que estén relacionadas con la obtención de las rentas gravadas y giro de la empresa. Tenemos gastos directos, indirectos, fijos, variables, gastos administrativos, como es el consumo de agua, combustible, energía, gastos de comercialización, promoción y publicidad, gastos de venta, entrega de material publicitario a título gratuito con cargo al costo. Para las empresas mineras, ahí tenemos los gastos de exploración en la gestión que se realicen. Para las petroleras, los gastos de exploración, explotación, costos de operaciones geológicos, geofísicos, geoquímicos. Y para las empresas constructoras que podrán utilizar aquellas facturas de servicios básicos con otros datos que concuerden a los clientes que estén prestando sus servicios, ¿no? Acá hemos visto el tratamiento de las compras que no estén respaldados con facturas y sean de regímenes especiales. Entonces, estos deben presentar fotocopia de su carnet de identidad, fotocopia del NIT, fotocopia de la papeleta de pago de sus impuestos, y además tendrán que acompañar el comprobante de pago en el que se demuestre cuánto se está pagando y cuánto se está pagando por dicha compra. En caso de que no adjunten esta documentación, entonces se va a proceder a efectuar las retenciones de los impuestos. Y ahí vamos a respaldar con los documentos y registros contables y respaldados con los comprobantes de depósito de las retenciones efectuadas a los mismos. Y en el caso de retenciones, tomen muy en cuenta, si se efectúan las retenciones, la empresa tiene la obligación de pagar esa retención hasta su fecha de vencimiento, ¿no? En el siguiente mes hasta su fecha de vencimiento. Si no pagan las retenciones efectuadas, automáticamente se convierten en gastos no deducibles. En la práctica yo les he dado un gasto donde tienen retenciones pero no pagadas. Entonces deben aplicar ese tratamiento. Luego tienen dentro de los deducibles la conversión por operaciones en moneda extranjera, las diferencias que se generan por el tipo de cambio, ¿no? Las previsiones, provisiones y otros, las reservas técnicas de las compañías de seguros y similares, las reservas de carácter obligatorio de las entidades financieras, las asignaciones destinadas a constituir las previsiones emergentes de leyes sociales para el pago de indemnización. Luego tenemos los créditos incobrables o las previsiones para cuentas incobrables. Tienen que ser créditos propios del giro de la empresa y se deben constituir
en base al porcentaje promedio de los 3 últimos años por 100 y dividido por la suma de los saldos de créditos al final de cada una de las últimas 3 gestiones. También van a ser deducibles las previsiones que se creen para cubrir los costos de restauración del medio ambiente, que están impuestas mediante la Ley de Medio Ambiente. Luego tenemos las depreciaciones. Las depreciaciones son gastos deducibles, se calculan por procedimientos homogéneos. Si tendríamos bienes que afectan parcialmente a la producción, entonces solo se va a aceptar la proporción de la depreciación que afecte a dicha producción. Las reservas acumuladas, o sea, la depreciación acumulada no puede ser mayor al costo del bien, ya sea de origen o por revalúos. Luego, respecto a las reparaciones de los bienes de uso, son gastos si estos montos que se pagan son por montos menores o iguales al 20%. Si son mayores al 20%, en ese caso se tienen que activar. Entonces vamos a ir a incrementar el valor del activo. Los bienes se deprecian desde el momento de su utilización por duodécima. El mes inicial se toma como mes completo. Los porcentajes de línea recta se establecen en el artículo 22 de la ley, ¿no? Del decreto reglamentario, la 24.051, y se puede usar un sistema distinto, pero para cambiar este sistema se tiene que dar aviso a la administración tributaria dentro de los 20 días hábiles antes de que se cierre la gestión, para que la nueva gestión se aplique el nuevo sistema. Hemos quedado acá, ¿no? Pérdidas de capital. Entonces, desde este punto voy a ir más pausado, pero he dado un pantallazo en base a la práctica que les he dejado y ya les he ido dando las pautas para que ustedes puedan identificar si los gastos son deducibles o no, o si los ingresos son grabados o no. Pasamos a ver ahora cuándo va a ser deducible en el caso de pérdidas de capital. ¿Por qué motivo se pierde el capital? Por estas circunstancias que pueden ser fortuitas, forzosas o culposas. Incendios, terremotos, conmociones civiles, ¿verdad? Van a ser deducibles, dice, sí y solo si se va a dar aviso a la administración tributaria dentro de los 15 días siguientes de conocido el hecho. ¿Sí? Entonces hay un plazo de 15 días, hasta 15 días. Si comunicamos el día 16, automáticamente se convierte en no deducible. Y para efectos de verificación, cuantificación y que autorice la administración tributaria, se debe presentar una nómina de los bienes afectados según registros contables. Pasamos a ver ahora el tratamiento de obsolescencia y desuso. Los bienes que sean obsoletos deben ser dados de baja en la gestión, y para esto es necesario, la condición para que sea deducible es dar aviso a la administración tributaria en los 10 días hábiles antes de dar de baja el bien. Si no comunican a la administración tributaria, automáticamente se convierte en un gasto no deducible. Y de la misma forma que en el caso anterior, se tiene que presentar un historial de estos bienes y en algunos casos más la certificación técnica si corresponde. ¿En qué casos puede corresponder una certificación técnica? Supongan que la empresa tiene una maquinaria nueva donde se arruina un repuesto y no se puede encontrar este repuesto porque ya no fabrican ese tipo de repuesto. Entonces, en ese caso, máquina nueva.
Entonces, un técnico tiene que certificar ahí, ¿no? Indicar por qué motivo ya no se puede utilizar este equipo. Y tendrán que acompañar las certificaciones que emitan los proveedores de estos equipos y que indiquen de que se ha discontinuado su producción y que ya no se producen esos repuestos. Entonces, de esa forma, recién se va a poder validar esa baja, ¿no? Porque imagínense dar de baja un equipo nuevo, una máquina nueva. Ustedes saben que los equipos en las industrias tienen valores significativos. Puede valer $50,000, $100,000, algo así. Y dar de baja ese valor, ¿qué va a pasar? Va a generar una pérdida en ese periodo, ¿verdad? Entonces, por ese motivo es importante contar con esta certificación. Para este caso de las bajas, la Administración Tributaria designa 2 funcionarios y en presencia de un notario de fe pública que es contratado por la empresa, se va a proceder al acto de destrucción. Porque dar de baja es que se destruya esos bienes, ¿no? Pueden ser mercaderías o pueden ser activos fijos. Por ejemplo, las empresas que venden bebidas gaseosas tienen fecha de vencimiento ahí, ¿verdad? Entonces, si vencieron esos productos, pues hay que dar de baja esos productos. Entonces, estas empresas normalmente acumulan y cada 3 meses hacen su trámite de baja, o cada 6 meses. ¿Y qué es lo que hacen? Destapan las botellas y al caño, directo al alcantarillado, ¿verdad? Y después tienen que proceder a destruir todos los envases. Entonces contratan alguna aplanadora ahí y tienen que destruir todo eso, ¿no? Pasamos a ver ahora, nos faltaba ver este punto, los gastos no deducibles. El artículo 14 del Decreto Supremo 24.051 nos habla sobre los tributos, cuando son no deducibles. Van a ser no deducibles las sanciones y multas originadas en la morosidad de los tributos o el incumplimiento de deberes formales previstos en el Código Tributario. Entonces, el componente de la deuda tributaria es llegar a ser las multas, la multa por omisión de pago, la multa por incumplimiento a deber formal, que está previsto en el Código Tributario. Pero si la empresa tiene otro tipo de multas, por ejemplo, multas de tránsito, multas de la alcaldía por viabilidad y tránsito, algo así, ¿sí? O multas del Ministerio de Trabajo. Esas multas no están establecidas en el Código Tributario. Entonces esas multas son deducibles. Luego tenemos el tratamiento del IVA, del ICE, del IHD. Van a ser no deducibles por tratarse de impuestos indirectos, ya que no forman parte de los ingresos alcanzados por el IUE. Luego tenemos el IT compensado con el IUE, el ITF, el impuesto a la venta de moneda extranjera. También son no deducibles la amortización de llaves, marcas y otros activos intangibles que por su adquisición no se hubiese pagado un precio. Como son activos intangibles, hasta se pueden inventar y hacer figurar un valor, ya que estos activos intangibles se van a castigar y cada gestión nos va a generar gastos, ¿verdad? Entonces es importante que estén debidamente documentados para demostrar el valor que se haya pagado. Respecto a las donaciones, son no deducibles cuando estas donaciones se realicen
a otro tipo de instituciones, porque el requisito para que sea deducible es que esta donación se realice a instituciones sin fines de lucro, ¿no?, que cuenten con la exención del IVA, que no deban por concepto de otros impuestos, y además que no supere el 10% de la utilidad neta imponible. Y además, entre los requisitos están que se tiene que detallar las donaciones realizadas cuando se presenten los estados financieros. Habrá que incluir ahí un listado de todas las donaciones efectuadas en el periodo. Luego tenemos las revisiones o reservas de cualquier naturaleza sin autorización legal. Por ejemplo, la reserva legal está autorizada por el Código de Comercio, ¿sí? Las previsiones para el pago de indemnización están respaldado con la ley que es ley laboral, ¿no? Luego tenemos, para la restauración del medio ambiente, la ley que respalda es la ley de medio ambiente. Para las entidades financieras, crear el encaje legal está respaldado por la ley de bancos, ¿verdad? Pero si la empresa crea una previsión, por ejemplo, para futuras contingencias laborales, para futuras contingencias tributarias, eso no está respaldado en la Ley General del Trabajo ni en el Código Tributario, ¿verdad? Entonces, si no hay norma legal mediante la cual obligue a la empresa a crear previsiones o reservas, automáticamente se consideran gastos no deducibles. Luego tenemos las depreciaciones que puedan corresponder a revalúos técnicos. En nuestra práctica tienen ahí depreciaciones, 2 depreciaciones. Depreciaciones del activo fijo revalorizado. Para que sea deducible, este revalúo se tendría que haber hecho antes de la vigencia del IUE, o sea, hasta 1995. Si los revalúos se han hecho después de que se ha emitido la ley 1606 con la que se crea el IUE, en ese caso, las depreciaciones del activo fijo revalorizado son no deducibles. Luego tenemos los bienes arrendados financieros, son depreciables solo por el arrendador, y eso está establecido en el Decreto Supremo 25.959. Tenemos los retiros personales del dueño o socios, los gastos personales y familiares. ¿Cuándo tenemos un retiro personal? Cuando los socios solicitan ya que se les distribuya utilidades sin que la empresa haya generado estos resultados. Y el contador no sabe cómo registrar y directamente afecta a una cuenta de gasto. Retiro personal contra banco. Entonces ahí afectado a una cuenta de gasto. Y ahí ese gasto se convierte en un gasto no deducible. Gastos personales de los socios, gastos familiares. Normalmente van cada fin de semana, se sirven, toda la familia comen, beben y la factura luego llega a la empresa, contabilicen, ¿no? Entonces el contador, ¿qué tiene que decir? No, este gasto no es de la empresa, este es un gasto familiar, no entra acá, ¿no ve? Entonces, si hubieran ese tipo de gastos, son no deducibles. Luego tenemos los tributos originados en la adquisición de bienes de capital
que se los va a deducir vía depreciaciones. Esto vemos los impuestos que se generan en las importaciones, por ejemplo, el gravamen aduanero, que va a formar parte del costo del bien, y ese costo del bien se va a ir depreciando posteriormente, desde el momento en que entre en funcionamiento. Luego tenemos los gastos por servicios personales sin retención del RSI. Acá tomen muy en cuenta, si contratamos los servicios de personas, pueden ser profesionales, abogados, médicos, jardineros, no sé. En algunos casos va a proceder la retención del RSI y en otros la retención del IUE más la retención del IT. Entonces, si no dan factura por sus servicios, se debe efectuar la retención y esas retenciones deben ser pagadas al SIN. Si no pagan las retenciones al SIN, de igual forma se convierten en no deducibles. Luego tenemos el IUE. Contablemente se ha registrado este IUE afectando una cuenta de gasto contra un pasivo. Al debitar a una cuenta de gasto, este IUE se convierte en un gasto no deducible. Luego tenemos el valor de los envases deducido de la base imponible del IVA. Si no forman parte de los ingresos, tampoco van a formar parte de los costos. Ahí también tenemos ese gasto no deducible. Las pérdidas que se generan por operaciones ilícitas. Pues si la empresa realiza alguna operación ilícita y le genera pérdidas, esa pérdida va a ser no deducible. Los sueldos irregulares de dueños o socios. ¿Cuándo es irregular? Cuando le estamos pagando al socio, pero el socio no trabaja en la empresa. Entonces no hay una efectiva prestación de servicios, ¿verdad? Y además, este socio debería figurar en planillas. O sea, tiene que tratarse igual que cualquier otro empleado. Luego tenemos el factor de agotamiento para el sector de hidrocarburos, que van a ser gastos no deducibles. Luego los intereses por préstamos de dueños o socios. Si estos préstamos se obtienen del exterior, van a ser no deducibles lo que sobrepase a la tasa LIBOR más el 3%. Y si son préstamos locales, lo que excedan a la tasa activa bancaria del Banco Central de Bolivia. Y van a ser deducibles esos intereses que se paguen en favor de dueños y socios cuando estos intereses sean por un monto menor o igual al 30% del total de intereses pagados por la empresa a terceros en la misma gestión. ¿Quiénes son los terceros? Sí o sí debemos recurrir a entidades financieras o a terceras personas. No podemos prestarnos directamente de los socios, porque si nos prestamos directamente de los socios y les pagamos un interés, ese interés va a ser no deducible, porque 30% de cero es cero, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado con esos préstamos. Y por último tenemos el tratamiento de la bancarización. ¿Qué es la bancarización? La bancarización, el objeto de esta normativa es aclarar el tratamiento tributario de las transacciones por valores mayores o iguales a 50.000 bolivianos, donde la regla general es que se presume que estas transacciones que no tengan un medio fehaciente de pago son inexistentes para la liquidación de impuestos. ¿Y cuáles son esos medios fehacientes de pago? Son los diferentes instrumentos financieros que existen, como ser cheques, tarjetas de crédito, transferencias de cuenta a cuenta, ¿no?
Entonces, si no existe el pago mediante dichos instrumentos y el pago se realiza en efectivo, es como si no son inexistentes para efectos tributarios. Entonces, para el IUE, aunque cuenten con factura, aunque tengan la retención y estas retenciones hayan sido pagadas, ¿no?, van a ser consideradas gastos no deducibles para fines de liquidación de este impuesto. Hasta ahí. Y con eso terminamos. O sea, más bien les estoy mostrando, jóvenes, acá estas diapositivas. En realidad es esta información. Avanzo yo en otra materia, ¿no?, que es tributaria. Normalmente se les da una explicación muy resumida sobre este impuesto y su tratamiento, ¿no?, debido a la incidencia que se tiene en la determinación del resultado a distribuir. Sí o sí requiere que lean la ley y el decreto reglamentario, que tienen ahí un archivo en PDF, y con esa información van a trabajar. ¿Está claro? Pero ya les he dado ahí las pautas acá. Entonces ustedes con toda seguridad ya me tendrían que decir aquí: ¿este dividendo percibido de Cobose es un ingreso grabado o no grabado? Jóvenes. No grabado, licenciada. Ingreso no grabado. El tercer tema ya. No grabado. Los dividendos percibidos del ¿Ya está en exterior, YouTube? Sí, es en el tercer. No grabados. no grabado, ¿verdad? Los gastos de operación con respaldo, ¿es deducible o no deducible? Deducible. Deducible. Deducible, ¿no ves? Gasto deducible. Los gastos de operación sin documentos de respaldo, No deducible. No deducible. no deducible. La depreciación del activo fijo revalorizado antes de 1995, Deducible. Deducible. deducible, porque es antes de que se cree el IUE, entonces es deducible. Y esta depreciación del activo fijo revalorizado el 2000, No deducible. Deducible. no deducible, no deducible. ¿Ya? Intereses pagados a socios sin préstamos de terceros. ¿Deducible o no deducible? Deducible. ¿Qué les he dicho en la presentación? A ver, vamos a ver la presentación. ¿Dónde están los intereses? ¿Qué dice acá abajo? Los intereses deducibles en favor de dueños y socios debe ser menor o igual al 30% de los intereses pagados por la empresa a terceros en la misma gestión. ¿Qué es lo que les estoy diciendo acá? Intereses pagados a socios sin préstamos de terceros. ¿Es deducible o no deducible? ¿Cuánto es el 30% de cero? Cero. Pero Cero. Entonces, ¿deducible o no deducible? no deducible. No deducible, jóvenes, no deducible. Aportes a un seguro privado, ¿es deducible o no deducible? No deducible porque ya tenemos el de la Caja Nacional. No deducible. Pasado, ¿no?
el seguro privado sería no deducible, ¿no ve? Pero si les digo acá con un paréntesis, aportes a un seguro privado delegado, cambia, ¿verdad? Si fuera seguro privado con resolución de delegación, en ese caso se convierte en deducible. Aporte a la Caja Nacional de Salud, ¿sería deducible o no deducible? Deducible. Deducible, ¿verdad? Los gastos de una cirugía del gerente general, No, no deducible. no deducible, ¿verdad? Porque no por el hecho de que sea el gerente, la empresa tiene que pagar sus gastos. Esa cirugía del mismo gerente, ¿no? La empresa no tiene nada que ver con el gerente. Solo es su empleado, nada más. Los honorarios del abogado con retenciones no pagadas, ¿deducible o no deducible? No deducible. No deducible. No deducible. Ya, y si les digo con retenciones pagadas, Deducible. cambia, ¿no ven? Ya. Bueno, ya tienen todo ahí, ahora trabajen. Bueno, con ustedes hemos terminado de ver y ya tienen la clasificación y con eso trabajen, por favor. Esta práctica van a entregar hasta el día viernes a las 23:59. ¿Está claro? Está claro. Licenciada, una pregunta. ¿Va a haber alguna forma de Sí. presentar la tarea? ¿El límite de hojas Sí, o les algo? voy a poner la tarea. ¿Cómo? Si va a haber límite de hojas y esas cosas. El límite de hojas, basta, será 4 páginas, no más. Los cuadritos son pequeños, ¿no? En una página me van a hacer la distribución para las 4 empresas. Ahí van a obtener los valores a distribuir. Y en otras 2 páginas me harán los cuadritos. Máximo 3 páginas, no más. ¿Está claro? Está bien, licenciada. Una consulta. ¿El valor de prima cuánto va a ser? 25% del resultado siempre. Ese es un límite. Oh, está bien, licenciada. Gracias. ¿Ya? Bueno, eso sería todo entonces, jóvenes. Voy a tomar lista. No se muevan. Ya, se pueden retirar, jóvenes, hasta el día viernes. Hasta luego, licenciada. Hasta el viernes. Hasta luego, licenciada. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, jóvenes.